¿Qué es fermentación? ¿No? Entonces, comencemos bien. Eh, la fermentación es un proceso anaeróbico, ¿sí? En el que un compuesto orgánico cambia químicamente para producir alcohol, agua y CO2. ¿Alguien sabe qué es anaeróbico? ¿Qué significará anaeróbico? Levante la manito o mande una señal y yo le doy la palabra. ¿Nadie? Bueno, entonces les cuento yo. Eh, Anaeróbico es un proceso que se da en ausencia de aire. ¿Listo? Es en ausencia de aire. Nosotros vemos que muchas, digamos, oxidaciones, pues obviamente tiene que estar el aire, pero en este caso no. ¿De dónde? Porque es una oxidación que pues está en ausencia de aire. Sucede que microorganismos, son microorganismos que se encargan de hacer o producir esa oxidación. ¿Listo? Normalmente son bacterias o digamos otro tipo de algas que se encarguen de hacer ese proceso de oxidación. ¿Listo? La fermentación como tal fue descubierta por Louis Pasteur, quien la escribió como Viel Sais el air, ¿sí? La vida sin aire. Que eso significa que no es necesario el aire, ¿sí? Que no es necesario el aire, pues para llevar a cabo una oxidación, ¿listo? Y que normalmente la fermentación típica es llevada a cabo de levaduras, ¿sí? Entonces, las levaduras son un tipo ¿sí? de microorganismo que se encarga de procesar, digamos, químicamente eh, los compuestos orgánicos. Principalmente esos compuestos orgánicos son azúcares. ¿Listo? Es muy, 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 muy importante tener en cuenta que es el azúcar uno de los compuestos más importantes pues para llevar a cabo una oxidación. ¿Vale? Si no hay azúcar, pues es muy difícil. Si no es el azúcar, pues tiene que ser un tipo de harina. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la harina y el azúcar químicamente podemos decir que está constituido de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la harina y el azúcar? Eh, la diferencia, digamos, más es que uno es un polímero, la harina es un polímero y el azúcar pues es una molécula sencilla, ¿listo? Entonces, la harina lo que vamos a ver es que es una molécula de azúcar pegada detrás de otra. Son muchísimas moléculas de azúcar pegadas. Por eso, pues, también a partir de las harinas y cereales se puede, digamos, se puede llegar a producir alcohol, que es lo que dice acá, que son procesos anaeróbicos donde se convierte, pues, un compuesto orgánico en alcohol, agua y CO2. ¿Listo? Un solo compuesto se convierte principalmente en esos tres. Aparte, pues, de que hay otro tipo digamos, de moléculas que hacen presencia en la fermentación. Sin embargo, se puede considerar simplemente como reactivo al alcohol, digo, perdón, como reactivo al azúcar y los productos del alcohol, el agua y el CO2, porque los otros, digamos, compuestos químicos que aparecen en el proceso, pues simplemente son diferentes, ¿listo? Son ajenos, digamos, a los reactivos y a los productos, ¿vale? Entonces, esta es como la definición de fermentación y lo que se da, ¿vale? Entonces, en la historia, pues vamos a ver que hay, digamos, diferentes costumbres desde el principio de los tiempos donde hacían jugos primitivos. ¿A qué se refiere esos jugos primitivos? Sucede que los indígenas y demás han utilizado los fermentos, bueno, utilizaban mucho los fermentos porque estos eran unos jugos que los hacían alucinar, ¿sí? Los hacían alucinar y ver de alguna forma, eh,
Dicen que me devuelva un poquito. Listo, me voy a volver un poquito ahí mientras terminan de copiar. Mientras tanto les voy a hablar. Entonces, normalmente los indígenas no lo hacían o las personas antiguas no consumían, digamos, los fermentos o digamos, eso con el fin digamos, simplemente por emborracharse. No. Lo que pasa es que la costumbre para las personas aborígenes o los indígenas era, digamos, consumir esto porque les permitía primero, pues, visualizar muchísimas cosas que se supone no lograban hacer en su sano juicio o, digamos, en otros, de otra manera, digamos, caminar muchísimo. Miren que aquí en Colombia todavía nosotros tenemos zonas donde se tienen muchísimas costumbres indígenas y pues nosotros tenemos todavía muchísimas culturas y muchísimos grupos de indígenas en Colombia. En el Cauca, por ejemplo, eh, cerca a esta parte que se llama Tierra Adentro, es normal ver que eh, la comunidad utilice mucho la mata de coca, no la mata de coca digamos, hacer la pasta de coca y, digamos, consumirla de forma alucinante, como alucinógeno, sino más como, ¿listo? Entonces, más como, digamos, un método para que ellos puedan resistir, digamos, grandes caminatas. Ellos están acostumbrados a caminar 2, 3 días entre las montañas y lo que utilizan son esos jugos que pues para nosotros pueden ser jugos primitivos hechos a partir de la mata de coca. Y también lo que hacen es mambear. Mambear es poner unas hojas de coca en la boca con una pasta que ellos hacen, una pasta especial y lo que hacen es mambear, eso genera el fermento y les permite, digamos, soportar grandes caminatas y que los músculos pues no se dañen, ¿sí? Entonces, eh, no es esa malicia vamos a tomar o vamos a consumir drogas para pasarla bien, sino más bien ellos lo hacían como parte de su cultura. ¿Listo? Entonces, sin embargo, pues vamos a ver que con el tiempo, pues eh, esos, esos jugos, pues se van convirtiendo en diferentes jugos fermentados o bebidas como tal, ¿sí? Entonces, dependiendo la civilización que lo adoptara. ¿Listo? Digamos, en Mesopotamia, miren que aparece la cerveza y el pan. ¿Por qué la cerveza y el pan? Sucede que el pan, en la producción de pan, se utiliza la levadura. Y la levadura, pues, genera unos cambios químicos que permiten que el pan sea esponjoso. ¿Listo? Entonces es, digamos, una forma de fermentación, porque la levadura lo que le da es esa textura esponjosa al pan. ¿Listo? Ellos lo descubrieron en Mesopotamia, pero al mismo tiempo también lo utilizaban para hacer esos jugos fermentados, donde nació la cerveza. Entonces la cerveza viene de allá, de Mesopotamia, junto con el pan. ¿Listo? Entonces eran dos productos que ellos tenían. ¿Sí? Eh, en Egipto, en Egipto nace el vino. Entonces ellos, ustedes no sé, de pronto cuando ven películas de Semana Santa, se dan cuenta que digamos, donde estaba Jesucristo o otras siempre hablan del vino, o en la Biblia se habla mucho del vino, porque pues los egipcios fueron las personas quien lo inventaron. ¿Listo? Ellos tenían grandes cultivos de uvas y las uvas es una fruta con una cantidad de azúcar muy alto. Entonces, las uvas por eso permiten, digamos, un fermento muy bueno. ¿Listo? Digamos, ustedes ven que venden vinos de manzana o vinos de otras sustancias, pero pues esos vinos, pues no es que sean tan buenos como si puede producir un vino la uva. ¿Listo? Vinos y quesos del Oriente Medio, ¿listo? Así como el vino nació en Egipto, sucede que en otros lugares también lo usaban. Pero entonces, aquí ya comienzan a aparecer otros tipos de fermentos, son fermentos que están presentes, digamos, en los quesos, ¿vale? Entonces, en los quesos también hay un tipo de fermento que nosotros vamos a ver que la única fermentación que existe no es la alcohólica, ¿listo? Existen otros tipos de fermentaciones. Mm,
esos nacen en el Oriente Medio, ¿sí? Y pues aquí sí ya comenzamos a ver que las culturas no solo utilizaban esos jugos primitivos para, digamos, para algo esotérico, como alucinaciones y viajar un poco y tener visiones de algo, sino más como para eventos sociales. ¿Listo? Entonces, aquí en Egipto y digamos en el Oriente Medio, comienzan a aparecer esas prácticas, ¿sí? Comienzan a aparecer esas prácticas digamos, ya hacer las fiestas y consumir bebidas para pasarla mejor, pues porque es claro saber que el alcohol lo que hace es inhibir algunas funciones normales psicológicas de la persona, ¿listo? Entonces, él entra como inhibidor y le permite a la persona comportarse de otra manera. Es normal ver que los alcoholes pues generen esa acción en las personas. Para muchos los pone tristes, pero normalmente lo que hace es inhibir, ¿sí? Normalmente lo que hace es inhibir, em, pues, digamos, algunos comportamientos que una persona no haría normalmente. Digamos, a un hombre tímido lo pone a hablar con una mujer y cosas así. Entonces ellos lo utilizaban mucho en sus fiestas porque se daban cuenta de esa cosa. Por aquí alguien me pregunta, así como en Japón utilizan el, el sake, ¿sí? Que es una bebida alcohólica a partir del arroz. El arroz es como cereal y como harina, porque pues, pues tiene comportamientos de los dos, por decirlo de alguna forma. Eh, También se puede producir un alcohol a partir pues, de esta sustancia. Gracias a la cantidad de harina que tiene, pues puede llegar a generar un fermento. Recuerden que harina y azúcar químicamente son lo mismo, simplemente uno es un polímero y el otro no. ¿Listo? Eh, Aparecen, digamos, acá después digamos, de cómo lo utilizaban o cómo lo hacían, comienza a aparecer, digamos, métodos más técnicos para generar alcoholes. Miren que el vino es una de las bebidas digamos, en la historia es más importante, pues porque comenzó a tener, digamos, una evolución seria en sus procesos técnicos de elaboración. ¿Listo? Entonces, esos vinos en sus inicios técnicos se refiere acá como lo hacían en toda Europa. En Europa ellos modificaron los procesos de hacer el vino, pues porque simplemente ya no dejaban la uva ahí, sino una persona se encargaba de machacarla con los pies y pues el jugo que resultaba de esto es el que pues después se dejaba almacenado y generaba los mejores vinos. ¿Listo? Entonces, así, y ustedes dirán, uy, guacala, lo pisoteaban y, ¿sí? Los pisoteaban y así mismo después también se lo tomaban. Pues precisamente ese pisoteo lo que hacían era con unas rendijas, obviamente, solo salía el jugo, las pepitas las evitaban. Entonces, al pisotearlo lo que estaba el pie aportando esas levaduras o esas bacterias que se necesitan para generar el proceso de fermentación. ¿Listo? Si yo pongo una uva, la uvita solita no, yo machaco la uva y esa uva la dejo, digamos, en una agua completamente estéril, donde no haya ningún tipo de microorganismo, ninguna levadura, pues ella se va a fermentar, porque recuerden que estas son oxidaciones anaeróbicas, pero porque hay presencia de microorganismos que permiten esas fermentaciones. ¿Listo? Que fue parte de lo que descubrió este señor de Pasteur. Pasteur se da cuenta que eh, en un ambiente inerte no se iba a dar una fermentación. De hecho, hay un laboratorio en Francia, de donde pues es Pasteur, que se llama pues el caldo de Pasteur. Simplemente él tiene hizo unos frascos en donde a ese frasco no podía ingresar ningún tipo de microorganismos y hizo unos caldos y ese caldo lo dejó ahí y se da cuenta que hoy en día esos caldos están completamente puros, o sea, la comida se daña, digamos, de un día para otro, pues porque están en contacto con el aire y se dan pues esos daños, ¿listo? Que pueden llegar esos microorganismos a la comida. Pero los caldos que hace Pasteur, para demostrar todo su descubrimiento, pues él nota
que pues en esos caldos, pues hoy en día, hoy, aún después de tanto tiempo, esos caldos todavía están en buenas condiciones porque nunca han estado expuestos a un microorganismo. ¿Listo? Sí, acá lo que hace el pie es aportarle esos microorganismos a los jugos de la uva, pues para que ellos sean los que se encarguen ¿de qué? De hacer el fermento, ¿listo? Si sin el microorganismo o de la levadura, pues obviamente no se va a generar ese tipo de fermento, ¿listo? Entonces, es de ahí por eso que se hace. Digamos, aquí en América, eh, vemos que yo tengo una foto en la diapositiva de la chicha, ¿listo? Entonces, es normal que las personas aquí en América, donde existía la chicha, o quien, digamos, ha ido digamos, a lugares donde se procese la chicha o el guarapo en algunos casos, se hace a partir de maíz. Y pues el maíz es quien está aportando, digamos, los azúcares que van a generar la fermentación. El guarapo lo hacen de otra manera, listo, lo hacen con caña de azúcar. ¿Cómo se hace? Simplemente es normal que las personas que lo fabrican metan las manos dentro de la olla o dentro del recipiente en el que se está haciendo el guarapo o la chicha. O sea, son las bacterias que se encuentran y los microorganismos que se encuentran en la mano lo que genera pues ese fermento, ¿listo? Entonces, así se hace, digamos, de alguna forma muy coloquial cuando no se tienen, digamos, levaduras, porque yo puedo agregar un poquitico de levadura en la mezcla y ese es el que va a generar el fermento. Pero cuando no se tiene acceso a la levadura, pues yo lo que puedo hacer es introducir las manos ahí. ¿Listo? Eh, entonces esa chicha, pues vamos a ver que los procesos de fermento, por acá dice que pues eso depende, digamos, que sea dulce o sea fuerte. ¿Por qué? Pues porque va a pasar, digamos, una cierta cantidad de tiempo. ¿Listo? Eh, ¿Listo? Entonces se da por una cierta cantidad de tiempo. Entonces, entre más tiempo pase, pues va a haber más alcohol, más azúcares que se estén transformando en alcohol, CO2 y agua. ¿Listo? Son los microorganismos los que se encargan de hacer el fermento, sí, porque son quienes están procesando químicamente. ¿Listo? Eso es lo que nosotros en nuestro cuerpo conocemos como glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Biológicamente nosotros consumimos alimento, la mayor cantidad de alimentos están hechos por harinas, ¿listo? Y las harinas pues son azúcares que en nuestro cuerpo pues, se van a degradar. Esa degradación en nuestro cuerpo es lo que está transformando una molécula de azúcar en energía. Nosotros tenemos que consumir, digamos, alimentos para generar energía. Y esa energía, pues en nuestro cuerpo se produce como, digamos, la glucólisis, que es un proceso biológico, y el ciclo de Krebs, que también es un proceso biológico que hacen en nuestro cuerpo los alimentos, ¿listo? Para convertirse en energía y CO2, ¿listo? Nosotros no producimos alcohol dentro de nuestro organismo. Eso los producen son las levaduras y los microorganismos, ¿listo? Entonces, en nuestro cuerpo se producen esos aldehídos y esas cetonas, pero durante el proceso digamos, de descomposición de los alimentos. Para las otros compuestos, pues digamos, se producen de diferente. ¿Listo? Los aldehídos y cetonas son compuestos orgánicos, pero no hacen parte del proceso de fermentación. De pronto hay alguna presencia de ellos en el ciclo completo, porque pues cuando yo les mostraba aquí al inicio, bueno, por acá, no, todavía no. Aquí al inicio donde digo que el compuesto orgánico se transforma en alcohol y agua y CO2, entonces aquí es como un proceso que yo les estoy mostrando rápido, pero eso tiene muchísimas etapas, ¿sí? Son una etapa tras de otra. Y pues no nos vamos a complicar aprendiéndonos todas las etapas al mismo tiempo, sino otra cosa. ¿Listo? Entonces, esa fermentación química, miren que acá hablamos de Edward Baker, ¿sí? Fue quien ganó el Premio Nobel de Química en 1907 porque determinó la fermentación como realidad de una secreción de una levadura. Entonces son las levaduras o esos microorganismos de los que yo les estoy hablando que generan pues la fermentación. Entonces él se dio cuenta que son esas levaduras los que se encargan de procesar
digamos, el material orgánico para transformarlo en alcohol y agua. ¿Listo? Entonces, esa levadura es muy importante. Sí, chicos, tomen apuntes, por favor. ¿Listo? Eh, Esto hace parte de lo que se puede conocer como biotecnología hoy en día. Es una rama muy importante de las ciencias porque pues la biotecnología es el empleo de organismos vivos para la obtención de bien como proteínas recombinantes, el mejoramiento de cultivos, del ganado, el empleo de organismos para producir alimento, ¿listo? Entonces, la fermentación hace parte de esos procesos de biotecnología porque es un microorganismo o un organismo viviente, como en este caso las levaduras y hongos, que se encargan de procesar el alimento en cosas diferentes. ¿Listo? O sea, están haciendo la transformación química. O sea, sin las levaduras, pues obviamente pues no vamos a tener eso. Entonces hace parte como de esa rama importante de la biotecnología. ¿Listo? Entonces acá hay una imagen de, de alguna producción de alcohol a partir de café. Entonces, el café también puede llegar a producir un tipo de alcohol, pues porque bien él también se puede fermentar, ¿listo? Eh, entonces, chicos, tomen apuntes ahí, mientras tanto, pues si tienen alguna pregunta, pues por favor háganla. No, la fermentación es un proceso netamente químico, no es un proceso físico, ¿listo? Ustedes ven que siempre que hay una reacción química, en este caso pues la fermentación, pues van a haber cambios de estado, pues porque dentro de un proceso químico las propiedades físicas van a cambiar, pero la fermentación es un proceso netamente químico, ¿listo? Entonces ustedes me dicen cuando terminen de tomar apuntes y continuamos y pues si tienen alguna pregunta también, ¿vale? Listo, entonces medio minutico más y ya continúo, ¿vale? Bueno, entonces
Ya veo que por aquí hay unos que ya terminaron de escribir. Bueno, todavía no dice Angie que espere un momento. Hay otros que sí ya copian más rápido. Miren, Tatiana ya muy juiciosita. Listo. Entonces, eh, por aquí terminaron muy bien, chicos, muy juiciosos. Entonces, voy a continuar, ¿vale? ¿Listo, Angie? Bueno, está bien. Entonces, espero un medio minutico más. Listo. Entonces, continuemos, chicos. Entonces, hay cuatro tipos de fermentación como tal, ¿listo? Entonces, como yo les decía, la única fermentación no es la alcohólica, sin embargo, pues sí es en quien nos vamos a centrar, pero existen cuatro tipos de fermentación. Está la alcohólica, la láctica, la acética y la butírica, ¿listo? Entonces, esos son, ¿por qué son fermentaciones? Porque son procesos que se dan por diferentes microorganismos o levaduras. ¿Listo? Entonces, digamos, la alcohólica es la formación de alcohol a partir de azúcares y es la acción, ¿quién está generando la acción o quién está generando acá como tal el cambio? Las levaduras. Entonces, las levaduras eh, son esos microorganismos que en este momento nos están ayudando o ayudan a volver el azúcar al alcohol. ¿Listo? Entonces es la levadura. En la fermentación láctica es por rutas metabólicas anaeróbicas donde el producto final es el ácido láctico. ¿Listo? Entonces, esta se produce en todos los derivados de la leche, ¿sí? Entonces, en esa fermentación es que genera ese olor característico de los quesos, digamos queso, cuajada, kumis, yogur, se da por procesos, digamos, anaeróbicos, pero en la leche. ¿Listo? Entonces, el producto final, miren que no va a ser alcohol, sino el producto final acá va a ser ácido láctico. ¿Vale? Entonces, el ácido láctico es el producto final de una fermentación tipo láctica. Esto también se utiliza para hacer carnes fermentadas, de hecho, ¿listo? Entonces, en España sobre todo, se consume mucho el salami. No sé si de pronto alguien ha usado el salami. Y, bueno, otro tipo de carnes que son como embutidos, ¿sí? O la carne seca, de hecho, quien vea por ahí carne seca, es un fermento de tipo láctico, porque lo que pasa es que se pone en contacto la carne con un kumis o un yogur, ¿sí? Y este, por su fermentación, lo que hace es transformar, digamos, la carne en el mismo producto que se forma cuando se está cocinando. Entonces, al cocinarlo, pues la carne está cambiando químicamente. Pero si se pone en contacto, digamos, con un proceso obviamente específico, con un kumis, él también, este también puede llegar a cambiar. ¿Listo? Entonces, es la producción láctica. ¿Listo? La acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter. ¿Listo? Entonces, miren que acá ya no es levadura, sino el microorganismo en este caso va a ser una bacteria Acetobacter. ¿Listo? Que transforma el alcohol en ácido láctico. O sea, este ya no parte desde el azúcar, sino está partiendo desde el alcohol, pues para transformarlo en este caso en ácido acético. Esto se conoce como falla del vino. ¿Por qué la falla del vino? Lo que pasa es que de pronto, como se quiere producir mm, un vino, entonces pues ese vino se puede llegar a convertir en ácido acético. Ácido acético es lo mismo que vinagre. ¿Listo? Entonces,
se vinagrea de alguna forma o como así decirlo, se vuelve vinagre en lugar de volverse pues alcohol y por eso se conoce como fallo del vino. ¿Qué pasa? Que es que puede, cuando yo voy a hacer vino o cuando digamos industrialmente van a hacer vino, eh, pues puede haber presencia de esa bacteria, de la bacteria Acetobacter, y pues ella se va a encargar de dañar por como tal el proceso de fermentación alcohólica y se lo va a transformar en un proceso de fermentación acética. ¿Listo? Y la última es la butírica, que se produce a partir de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. ¿Listo? Entonces, la acética y la butírica digamos, son el reemplazo o cuando se dañan los dos primeros procesos. Entonces, principalmente, pues está la alcohólica y la láctica. ¿Listo? Pero entonces, si se daña el proceso de fermentación alcohólica, vamos a encontrar que se va a dañar porque aparece la fermentación acética. Y si se daña el proceso de fermentación láctica, es porque está apareciendo el proceso de fermentación butírico. ¿Listo? Porque lo que pasa es que la butírica se da cuando se dañan los productos lácticos, digamos, el daño del queso, ¿listo? Entonces el queso se puede dañar y por eso es que se da, digamos, eh, bueno, sé que no solo el queso, sino también se queman, se dañan el kumis o el yogur, ¿sí? O digamos diferentes productos. Y cuando ellos te están dañando es porque está pasando esa fermentación butírica, ¿listo? Un producto láctico o la leche cuando se daña es porque se formó pues ácido butírico y otros gases que son ese olor desagradable que sale. Chicos, nos queda acá un minutico, entonces lo que vamos a hacer, lo de siempre, vamos a salir y vamos a volver a entrar, ¿listo? Mientras tanto, pues aprovechen para estirarse, desesperarse, pues porque hay una cara de sueños por ahí que me están haciendo dar sueño a mí también, ¿vale? Entonces, por favor, levántense, estírense y ya volvemos a entrar, ¿vale, chicos? Por acá. Entonces, como les digo, aprovechen para estirarse y ya volvemos a entrar, ¿vale?